Muy buenos días para todos, bienvenidos para la jornada de las madrugadas rurales que van a iniciar a partir del día de hoy, a lo largo del 2017, los días miércoles. El día de hoy está con nosotros el doctor José Ernesto Riveros, zootecnista de la Universidad de Cundinamarca y magíster en gestión ambiental de la Pontificia Universidad Javeriana. Es consultor de la Universidad Nacional de Colombia y consultor de ONOTOC, docente de cátedra en este momento de nuestra institución. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es abejas Apis mellifera como bioindicadores de metales pesados. A las personas que se encuentran en este momento con nosotros y a las personas que en este momento también se encuentran a través del canal de YouTube, les pedimos que sus preguntas nos las hagan llegar a través de los medios respectivos. Estaríamos muy atentos y al finalizar la intervención del doctor Ernesto Riveros estaríamos haciendo llegar dichas preguntas. Así que, doctor, muchísimas gracias y bienvenido. Bueno, muy amable, muy buenos días. Bueno, muchas gracias por la participación. Y como lo decía la doctora, pues hoy vamos a hablar un caso muy particular que se ha presentado a nivel mundial y es la utilización de la abeja Apis mellifera como bioindicador en la presencia de metales pesados como es cadmio, plomo y mercurio en Villapinzón, Cajica y Mosquera en la cuenca alta y media del río Bogotá. Entonces nosotros en esta investigación empezamos con unas preguntas, ¿sí? Las preguntas, ¿cuáles fueron? Primero, existen concentraciones de metales pesados, los 3 metales en mención, en el polen recolectado por la abeja Apis mellifera en los municipios de Villapinzón, Cajica y Mosquera en la sabana de Bogotá. ¿Por qué estos 3 municipios en particular y no otros? ¿Sí? Y es debido a la presencia y a la presión que tiene la agricultura, la industria, ¿sí? Y que también tiene unas características particulares y es que comparten el río Bogotá. Y también mirábamos si tiene alguna influencia la cercanía del río Bogotá por la presencia de esos metales pesados, ¿sí? En el polen recolectado por la abeja Apis mellifera en los municipios ya mencionados, ¿sí? Entonces la influencia era si estaban cerca de esos apiarios, tendrían más concentración de metales pesados o menos concentración o no pasaba nada, ¿sí? Todo estaba bien, todos felices y no hay ningún problema y sigamos produciendo así. Y la otra pregunta era si esas concentraciones de esos metales pesados tenían alguna influencia, ¿sí? En las cantidades permitidas, ¿sí? Por la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Y por la FAO, que fue lo que nosotros nos remitimos para ver si esos metales pesados estaban por encima de la norma internacional. Ok, entonces empezamos con eso, pero ¿qué pasaba? Que teníamos unos objetivos. Los objetivos era generar un estudio de polen transportado por la abeja Apis mellifera recolectado por trampas cazapolen en los municipios de Villapinzón, Cajica y Mosquera para la identificación de estos 3 metales, plomo, cadmio y mercurio, que se pueden encontrar en el medio ambiente. ¿Qué pasa? Que hay algunos estudios que utilizan la abeja y la macera, ¿sí? Hay otros estudios que utilizan la miel, y hay otros estudios que utilizan jalea, propóleo, pero nosotros por nuestra zona también que nos ubicamos, ¿sí? La flora es especial para polen, entonces nosotros decíamos únicamente vamos a recolectar polen y es como lo lleva la colmena, ¿sí? Y como el productor también cosecha ese polen. Entonces nosotros empezábamos a hacer eso y además que ese estudio únicamente es el único que se ha hecho aquí en Colombia, no se ha hecho más, porque en la revisión literaria encontré muchos estudios de otros países, pero de aquí de Colombia no. El objetivo específico,
Primero, identificar la influencia de la cercanía o lejanía de los apiarios al río Bogotá sobre la contaminación con plomo, mercurio y cadmio en polen recolectado en los municipios por la abeja Apis mellifera. Establecer si hay diferencias entre municipios, apiario y colmena en la presencia de metales pesados y comparar las concentraciones encontradas de estos metales en las muestras de polen con la normatividad y identificar si hay algún riesgo factible dentro de la salud pública. Ok, entonces vamos a identificar primero qué es el polen. El polen es el elemento fecundante masculino de las flores que su unión con el gameto femenino da lugar a la formación de frutos y de las semillas. Se presenta en forma de polvillo muy fino que las abejas forman en granitos y su coloración varía en la relación con las especies vegetales que se producen. Entonces podemos ver aquí diferentes colores que se tomaron en las muestras, van desde amarillo pálido, amarillo claro, rosado, ¿sí? Eso depende del tipo de la flor. Entonces, ¿qué pasa? La abeja se deposita en la flor y ella con sus mandíbulas va haciendo una bolita, ¿sí? Y con las paticas delanteras va amasando y la pasa aquí a esta parte, a unas paticas posteriores que tiene una estructura que se llama la canastilla del polen. La canastilla del polen, ella empieza a macerar y tiene unos pelitos. Esos pelitos pegan la bolita que ella hace y así lo pueden transportar. ¿Por qué es importante eso? Debido a que ella, cuando llega a la trampa de polen, hay unos orificios, ¿sí? Y esos orificios permiten que la abeja pase, pero la carga de polen se queda y es recolectada por una canastilla. Entonces, ¿qué pasa? La abeja cuando llega y pasa por ese orificio dice, oiga, pero yo traía algo, ¿sí? Entonces vuelve otra vez y tiene que salir a recolectar ese polen. La mejor trampa no es la que me recolecta el 100% del polen, ¿sí? Esas trampas, pues, en mi humilde opinión, no las recomiendo. Debe de todas formas dejar pasar un porcentaje del polen para la colmena. ¿Por qué? Porque el polen es la proteína de las abejas y si le estamos quitando la proteína, pues estamos debilitando también nuestra colmena, entonces no estamos haciendo nada. Entonces es importante tener en cuenta eso. ¿Qué pasa? Como decía, ¿cierto? Es la proteína. La principal característica es el polen, ¿sí? Dependiendo de los pisos térmicos, la proteína varía mucho también de la variedad de las plantas. Hay proteína que hay entre 30 y 35%, pero más o menos está en un promedio entre el 20 y 40%. Sí, tiene agua, ¿sí? Entre un 12 y 20%, aminoácidos esenciales como la histina, leucina, isoleucina y etcétera, vitaminas, todas las del complejo B, y otros aminoácidos, ¿sí? Glutamina, arginina y prolina, ¿sí? Químicamente, ¿cierto? Esto es un alimento que se utiliza más que todo para consumo nutricional y también se utiliza para consumo medicinal. Entonces, este es el valor nutricional y es por eso que es importante tanto para las abejas como para nosotros el polen, ¿vale? Y también esto se utiliza mucho para alimentación de niños, de personas con, digamos, algunos cansancios musculares, se utiliza mucho este polen. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vamos a la colmena, nosotros encontramos de esta forma el polen. Ellas lo almacenan en los alvéolos y van haciendo como un pan, ¿sí? Como un silo, ¿sí? Ellas al llegar a la colmena lo depositan acá y lo van apresando, ¿sí? Y también le van aplicando miel. Si ustedes ven esto está brillante es porque también les aplica miel para que se pueda conservar. Y después de esto, pues ellas alimentan, ¿sí? Va a ser el alimento de las futuras abejitas. Entonces, empezamos nosotros a ver, ¿sí? Que muchos estudios se han utilizado para la miel, ¿sí? Pero esos productos que han utilizado como bioindicadores también ayudan, ¿sí? A ver qué presión hay dentro de la industria, sea
valga la redundancia, industria manufacturera o también en la agrícola, y nos ayuda a ver cómo está nuestro ambiente frente a la contaminación de metales pesados, ya que muchas de las abejas son altamente sensibles a su ambiente y a los cambios percibidos. Es alta la sensibilidad que se ve reflejada en el síndrome de despoblamiento de las colmenas, que constituye hoy en día uno de los problemas medioambientales más complejos y de difícil solución, ¿sí? ¿Debido a qué? A que se les está atribuyendo ese despoblamiento al cambio climático, a las ondas de los celulares, a las fumigaciones que utilizamos nosotros para los cultivos, a las plagas, ¿cierto? Esto es una varroa, se las presento, es como la garrapata en el ganado, pero para ellas es esa garrapata que también ha empezado, es un problema para los apicultores. Pero a nuestra zona, por el tipo de abeja que nosotros manejamos, pues es más resistente a algunas plagas. Pero a estas presiones que están debido en el medio ambiente que nosotros los humanos hacemos, sí son más sensibles. Entonces es por eso que las abejas nos representan un gran apoyo para nosotros saber cómo está nuestro medio. Entonces vemos que la alta sensibilidad de las abejas a los elementos presentes en el ambiente muestra que en sus vuelos de exploración estos insectos recogen una amplia variedad de contaminantes que transportan a sus colmenas y que en últimas instancias se transfieren a los productos de la misma colmena, ¿sí? ¿Qué trazabilidad puede tener eso? Bajo esta premisa, su utilización es con los fines de muestreo y resulta de fundamental importancia, lo que hace que el polen que recoge la Apis mellifera reúna todas las características necesarias para ser utilizada como bioindicador. ¿Por qué? Porque una de las características, ¿sí?, es... Entonces, para este estudio se tomará como punto de partida la definición que hizo Fávila y Halfer en el 97, en la que un grupo bioindicador es entendido como un grupo de especies que permiten medir y monitorear algunas características del ecosistema en distintas escalas de tiempo y espacio, ¿sí? Entonces, podemos generar con los bioindicadores que se maneje un área determinada y que esa área determinada se verifique en diferentes épocas de tiempo, verano, invierno, ¿sí? Entonces, es lo que nosotros queríamos también manejar. Entonces, como un referente que permite comparar distintos sitios en diferentes momentos del tiempo y evaluar así los efectos de las perturbaciones de origen antrópico. Sin embargo, no se puede esperar que una sola especie, ¿sí?, y eso es muy importante aclarar, que una sola especie o grupo de especies representen o indiquen patrones para todas las otras especies o grupos existentes en un ecosistema. Pueden ser que otras sean más sensibles o pueden ser que otras sean más resistentes a la especie que yo estoy estudiando, ¿sí? Pero es importante tener en cuenta esa variable. Algunos productos apícolas como la miel han sido estudiados con relación a la presencia de metales pesados, como se demuestra en los estudios de Sesco en el 94, Johnson en el 87 y Acroiter en el 90, ¿sí? Que ellos también hicieron esos estudios y utilizaron los productos, ¿sí?, de las colmenas para ver cómo estaban, con respecto a estos metales, estaban las concentraciones en sus medios que ellos lo hicieron. Y entonces, ¿qué pasó? Que estos investigadores lograron avances significativos en este sentido y a pesar de que los 3 estudios encontraron concentraciones de metales pesados en los productos, ninguno de ellos resultó peligroso para la salud humana. ¿Por qué peligroso? Nuestro organismo aguanta ciertas concentraciones de metales pesados, pero a donde nosotros pasemos esas concentraciones, ahí es cuando de pronto nos empezamos a quejar de dolores, a sentirnos mareados, que me duele aquí, que me duele allá. Entonces es importante, es por eso esas concentraciones que nosotros tenemos.
Entonces, llama la atención en estos estudios y las conclusiones obtenidas por John, citado en Fernández, quien afirma que la miel no es una de las mejores herramientas para evaluar la concentración ambiental por metales pesados debido a las bajas concentraciones de que ellos se encuentran en el producto y que también depende de la flora, ¿sí? Si yo me voy a dedicar a hacer esa concentración de miel y de pronto no hay una cosecha que me satisface las necesidades que yo necesite para evaluar esas concentraciones en el producto, no va a ser significativo, ¿sí? Entonces también fue por eso que nosotros dijimos, no lo hagamos en miel, sino hagámosla en polen, que la producción es más constante y semanalmente, ¿sí? Entonces, hay que mirar también, ¿sí?, que no solo los productos, sino que también hay que mirar los factores climáticos, la época del año y el estado de la fuente de origen, ¿sí? ¿En qué estado está? Y esto lo estábamos cumpliendo, ¿cierto? Los factores climáticos, debido a que pues somos bimodales, ¿sí?, en nuestro clima, entonces estábamos cumpliendo de que había una cosecha constante, ¿sí? Siempre iba a haber una cosecha constante. La época del año, gracias a la flora que nosotros tenemos, también eso está en constante producción todo el año. Y el estado de la fuente de origen, las fuentes de contaminación, ¿sí?, que necesitábamos, y la lejanía también de esa fuente de contaminación. Sin embargo, ¿sí?, citado en Fernández, en el 94, afirma que la abeja y sus productos pueden ser considerados como excelentes bioindicadores, ya que no solo supone costos bajos, sino que además se constituye como excelentes colectores de las sustancias medioambientales, debido a que está en contacto con el aire, con el suelo, con la vegetación, ¿sí?, con el agua. Ellas también, cuando salen a hacer sus vuelos, ¿sí?, de recolección, cuando salen a hacer ese pecoreo, también necesitan tomar agua. Entonces nos están diciendo cómo está ese medio ambiente. Y para este estudio en particular resulta importante referenciar el estudio realizado por Sesco en el 94, pues utilizó los productos de 12 colmenas para identificar la presencia de metales pesados en los mismos, y estudio que condujo a reconocer que productos como jalea real, propóleos, acumulan mayores cantidades de metales con respecto a sustancias como el polen y la miel. ¿Qué pasa? Que el propóleo y la jalea real, las concentraciones son muy mínimas, ¿sí? Por eso también se concentran más metal pesado en ellas. Entonces, el polen contiene agua, minerales, vitaminas y proteínas y azúcares, lo que, sumado a su uso en el tratamiento de algunas enfermedades, lo hacen un producto muy atractivo, y su precio también es muy atractivo, ¿sí? En este momento pues se está manejando y se está empezando a reconocer ese precio en el polen. A pesar de la gran cantidad de beneficios que puede presentar el polen, este también puede contener trazas de los diferentes elementos tóxicos presentes en el ambiente cercano a la colmena, incluidos metales pesados, y esto lo convierte en un excelente bioindicador. En este sentido, productos apícolas como el polen, la miel y la jalea real y el propóleo pueden interpretarse como apéndices acumuladores que complementan la información obtenida de la colonia sin destruirla, y que puede ser de gran utilidad como bioindicador. Y además, lo mencionado anterior, son de bajo costo, lo que facilita su utilización para nuestro estudio, ¿sí? Alguien que vaya, recoja más o menos la acción de una abeja, ¿sí?, es 1 kilómetro. Que me esté ese kilómetro recorriendo a la redonda, pues es un costo que yo me estoy evitando de desplazamiento y me lo está haciendo ella, ¿sí? Entonces eso también me facilita este estudio. El polen es el nombre colectivo de los microgametófitos o granos de polen presentes en las plantas con semillas, y este grano tiene una cubierta resistente que facilita su transporte de una planta a otra, proceso conocido como polinización. La especie de animales que pueden alimentarse de polen es reducida. Entre ellas se encuentra la abeja apis mellifera, debido a que ésta genera enzimas capaces de digerirlo, incluso mientras está almacenado en los panales de cera. Entonces, ¿qué pasa? En la ecotoxicología, ¿sí?, empezamos a ver, ¿cierto?, que nuestro ambiente está
tiene unas presiones productivas, ¿sí? Y que las tenemos que hacer, sí, porque entonces nosotros de qué nos vamos a alimentar, ¿sí? Pero es importante saber, ¿cierto?, que esas presiones están haciendo unas concentraciones altas, ¿cierto? Y que pueden alterar el estado fisiológico de niños, mujeres y hombres en estado productivo. Entonces, este estudio empieza a mirar niños más o menos de 20 kilogramos, señoras de 60 y señores de 70 kilogramos, a ver si con ese peso, qué niveles de concentración de los que nosotros vamos a encontrar son asimilados por el organismo. Entonces, miramos que esas enfermedades se pueden clasificar en agudas, subagudas o crónicas según el tiempo que se esté presentando, ¿sí? Y que muchas veces aquí en Colombia, pues algunas enfermedades se han presentado en ese sentido, ¿sí? Que las manifestamos y creemos que son por otras causas. Entonces, el plomo, como nosotros lo asimilamos, lo recogemos del medio ambiente. Esto pues hay una característica del plomo donde se utiliza, ¿cierto? Pero más que todo nosotros lo podemos adquirir del aire, de alimentos o del agua o de pinturas con plomo. Ya las pinturas con plomo pues ya se está regulando y ya no se está presentando muchas fabricación de pinturas con plomo, pero es importante traerla a cita, ¿sí? Porque de todas formas anteriormente se fabricaban y tenían plomo esas pinturas. Entonces era una forma como entraban y pasaban ¿a dónde? A la hemoglobina, ¿sí? Y ahí pasaban a riñones, hígado, huesos, músculos, cerebro, uñas, piel y sistema nervioso central, ¿sí? Entonces empezábamos nosotros a ver la importancia, ¿cierto?, que tiene prevenir estas sustancias en esos productos. Y si es algo, pues, natural, ¿sí?, que nos venden la miel, que no tiene químicos, que no tiene sustancias nocivas para nuestra salud. Entonces es importante ver, ¿cierto?, si tenía la presencia o no de estos metales, ¿sí?, y sobre todo para nosotros, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba? Que a pesar de que afectaba esos órganos, la exposición en adultos empezaba ¿qué? Dolores de dedos, muñecas, tobillos, aumenta la presión sanguínea y también en algunos casos altera la producción de espermatozoides. En niños, los principales órganos que ataca este metal son cerebros y riñones, y en exposiciones avanzadas causan muchas veces lo que es la anemia. Entonces empezábamos a ver, ¿sí?, la importancia que tiene que esto no se presente. Y en mujeres embarazadas, pues en algunas producían abortos, ¿sí? Pero eso ya es en concentraciones muy altas y que esté expuesta diariamente, ¿sí?, a ese metal pesado. El cadmio, ¿sí? Pues el cadmio se caracteriza por tener color azulado, se recuerda el de la plata, es blando, dúctil y maleable, y al no encontrarse en la corteza terrestre, pero los usos más frecuentes en la industria son soldaduras, estabilizadores de plástico como el PVC, reactivos y en la elaboración de baterías y barras de control en función nuclear. También el cadmio lo utilizamos en la exposición por periodos prolongados. Hay un estudio en el Japón en 1954 que todavía, pues a pesar de la época que sucedió, se trae a colación porque donde la población ubicada en las riberas del río Jinzu, aguas abajo de una zona minera de zinc, plomo y cobre, y cuya principal alimentación se basaba en agua, basada en arroz, sufrió graves problemas de salud esa comunidad. ¿Qué pasaba? Que claro, la minería arriba y todos producían arroz abajo. Pues claro, las aguas, utilizamos el agua para producir arroz porque se tienen que inundar los campos para que la semilla pues crezca y todo eso. Y claro, el agua venía contaminada y de todas formas los metales, las plantas, los metales pesados también las absorben, ¿cierto? Y se mantienen ahí latentes. Entonces ahí hubo un problema, ¿sí?, de salud en esa comunidad. Y igual que el plomo, ¿cierto?, las vías de entrada son los alimentos, el aire y el agua. Las concentraciones en concentraciones altas
puede producir irritación al estómago, enfermedades renales, pulmones y fragilidad en los huesos, altos niveles de concentraciones de cadmio, ¿sí? Y por último, el mercurio es un líquido blando plateado con un punto de fusión elevadísimo y es un metal noble soluble únicamente en soluciones oxidantes y está suave y tan tóxico como el plomo. Se usa en la industria ¿para qué? Para interruptores eléctricos, fabricación de rectificadores de vapor de mercurio y en amalgamas de plata para empastes de dientes, aunque ya pues uno prefiere ya no me dé la calza plateada sino ya la blanquita, ¿cierto? Pero de todas formas algunas todavía están utilizando esas calzas que tienen este metal pesado. La producción de gas cloro y soda cáustica, termómetros, pilas y cremas para aclarar la piel de tipo antiséptico. Igual que los otros anteriores, entran también por la misma vía de entrada alimentos, vapores de mercurio, aire, agua y la piel. Y los que más acumulan este metal pesado es el hígado, pulmones, cerebro, estómago y intestino. Las que más se acumula, ¿cierto? Listo. Intoxicaciones por metilmercurio, por mercurio, producen parálisis sensora motora, vértigo, diarreas, irritabilidad y muchas veces algunas confusiones. Sí, es por eso que a veces algunos abuelitos como que ya en toda su vida a estar expuestos a estos metales pesados acumulan tanto que a veces también ellos van a presentar algunas confusiones como que se les olvida algo, como que miran a ver qué pasó, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Nosotros, y yo se los dije al principio de la charla, miramos la norma internacional a ver cuáles eran las concentraciones, ¿sí?, que permitía la normatividad. Entonces aquí empezábamos, ¿cierto?, con plomo, ¿cierto? Y algunas concentraciones estaban en miligramos por kilogramo y la máxima concentración es de 0.3 miligramos por kilogramo, ¿sí? La Unión Europea 3.0, ¿cierto? Y la TCR, ¿sí?, que es máximo 1 miligramo por kilogramo de concentración de este metal del plomo. El otro, miramos lo que es el cadmio y empezamos que la concentración era de 0.03 miligramos por kilogramo y de 1.0 miligramos por kilogramo. Entonces, esas eran las concentraciones que, digamos, si nosotros encontrábamos 1.0 de cadmio en alguna muestra, ¿cierto?, entonces era la concentración máxima, ¿sí?, que nosotros o que nos permitía la norma en este estudio. Y el otro, el mercurio, es en microgramos, entonces es más pequeña la dosis que podemos nosotros permitir en estos alimentos. Entonces estaba más que todo, ¿sí?, nos vimos en esta, ¿sí?, de 0.035 microgramos por día, se podía la dosis máxima, ¿sí?, que es, pero bien chiquita eso. Entonces el estudio, ¿sí?, como les dije, empezaba a hacer unas características especiales. Uno, que cumpliera que estuvieran al pie del río Bogotá. Entonces cogimos la cuenca alta y la cuenca media. Los que están en rojo, ¿cierto?, son los apiarios donde se están ubicando, ¿cierto?, que estaban cerca, y los en amarillo son los que están lejos. Cada uno tuvo una identificación, un código, ¿sí?, dependiendo el área en los cuales están. Pero entonces la otra es, bueno, ¿y qué es cerca y qué es lejos? ¿Sí? Cerca era que estuviera de 0 metros, ¿sí?, a 1000 metros, ¿sí?, que me lo daba ¿qué? El área de pecoreo de las abejas, ¿sí? Aunque bueno, algunos dicen que el área es menos, otros dicen que es más, ¿cierto? Pero se tomó un promedio y más o menos es 1 kilómetro. Entonces, eso era para mí cerca del río Bogotá. Y lejos, pues era de 1001 metros de para adelante, ¿sí? Eso, ahí era lo que nosotros teníamos en cuenta eso. Entonces, empezamos nosotros a mirar qué. Pues se vio, ¿sí? Aquí están pues los nombres de
de los apicultores que participaron, ¿cierto? Entonces aquí empezamos a ver toda esta parte, cuál era el área y cuál era la cercanía que ellos tenían, los códigos que ellos se les dieron dentro de los apiarios, ¿sí? Y pues aquí empezamos nosotros la fase inicial de la recolección de las muestras. Nosotros íbamos con el apicultor, algunos tenían las trampas ya instaladas, o si no las tenía instaladas, pues íbamos al apiario, lo instalábamos y dejábamos que de todas formas se tiene que dejar un periodo de acostumbramiento a la trampa. ¿Por qué? Porque de todas formas la abeja, ¿sí?, no va a permitir que nosotros le quitemos el polen. Siempre ella trata de evadir esa trampa. Entonces, utilizábamos trampas de piso, ¿sí? Estos son los orificios que yo les digo. Ellas entran por la piquera que está debajo de estas mangueritas, ¿sí? Ella entra y al entrar, ella va a pasar por estos orificios. Esta es la verdadera trampa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ella pasa sin la carga, ella sale por estas mangueritas, ¿sí? Son de color blanco porque pues el blanco ella no lo detecta muy fácil, entonces porque una forma de evadirlas y después de mucho tiempo instalada la trampa, lo que ella hace es entrar por estas mangueras y es una forma en la cual ella evade la trampa. Entonces, lo que hicimos fue eso, instalarlas, ¿cierto? Dejarlas que se acostumbraran y el cajón de recolección está aquí atrás. Entonces nosotros llegábamos y en un frasco de vidrio, ¿sí?, ya esterilizado completamente, íbamos y recogíamos la muestra y no se le hacía ningún tratamiento, ¿sí? Se recogía como llegaba ahí a la trampa de polen y se marcaba con el nombre del apicultor, el código, el nombre del apiario, ¿sí?, la fecha de recolección y se llevaba al laboratorio. En el laboratorio, por cada muestra de estos frasquitos, yo tenía que sacar 3 submuestras, ¿sí?, para evitar el error en esta muestra. Se llevaba a un horno por 1 hora a una temperatura de 200 grados centígrados, eso quedaba, mejor dicho, tostado, y se amaceraba y quedaba un polvito, y ese polvito se colocaba en un desecador pues para que no ganara humedad. Se pesaba más o menos 0.5 gramos de la muestra y se empezaba a volver ese polvo, se empezaba a volver líquido. ¿Por qué? Porque el espectrofotómetro que yo utilizaba, pues él lo que hacía era tomar líquido la muestra, entonces me tocaba volver esa muestra líquida. Entonces empezamos nosotros con un ácido, ¿cierto? En el polvito, en este frasquito que tengo ya el polen amacerado. Y esto era como una centrífuga en el cual nosotros colocábamos la muestra con el ácido y ahí él me iba revolviendo, me iba mezclando, ¿sí?, esa muestra, ¿vale? Y al final, ¿yo qué obtenía? ¿Dónde está? Bueno, aquí sí, esto era lo que yo obtenía, ¿sí? Aquí está el polen, ¿cierto?, ya diluido, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Que yo, como sabía si me había quedado bien la muestra diluida o no, tenía que quedar de este color. Si me quedaba negra, vuelva otra vez, ¿sí?, y haga la reacción. Y este era el espectrofotómetro de absorción atómica que se utilizó, y estas son las lámparas que medían pues cada metal. Entonces empezamos nosotros pues a hacer que la concentración se hace por llama, ¿sí? Y empezamos entonces a ver que las muestras que obtuvimos, ¿cierto?, en plomo fueron 76 muestras con una media de concentración de 0.15, cadmio 87 muestras y mercurio 84 muestras, ¿sí? Y empezamos a ver, estadísticamente se utilizó un modelo completamente al azar con arreglo anidado en el cual se miraba la estructura primaria de agrupamiento, que era el municipio, luego el apiario,
dentro del municipio y luego la colmena, municipio y apiario. Entonces empezábamos a ver con este modelo estadístico cómo estaba cada municipio, ¿cierto? Y cómo ese municipio estaban los diferentes apiarios que nosotros teníamos. Entonces empezamos a ver, ¿cierto? Que, hubieron algunas diferencias significativas, ¿sí? En todas tuvieron diferencias significativas, tanto Cajicá, Mosquera y Villapinzón con respecto a cadmio. Nunca dieron la misma concentración para todos los apiarios, ¿sí? Para lo que fue mercurio, hubo diferencias significativas solo en Cajicá. Lo que fue Mosquera y Villapinzón presentaron las mismas concentraciones, no hubo diferencia significativa. Pues aquí está un poco, y lo venía aquí, era para que vieran, ¿sí?, que dentro de los apiarios, estando cerca y estando lejos, no hubo diferencia significativa, ¿sí?, para las concentraciones de metales pesados, pero llama la atención que para Mosquera sí hubo diferencia significativa, ¿sí?, dentro de los apiarios, ¿sí? Se presentó las mismas concentraciones en los otros. Aquí también para el análisis estadístico, tanto en Cajicá, Mosquera, también se presentaron diferencias significativas para Villapinzón y para Cajicá, que en el cual el de Villapinzón, estaba el apiario cerca del río Bogotá y este estaba lejos del río Bogotá, ¿sí? Entonces empezamos a ver que Cajicá y Villapinzón sí no presentaron diferencias significativas, presentaron la misma concentración, mientras que para los otros, en cadmio, para los otros metales, no hubo diferencia significativa. Ok. Para plomo también, esto es dentro del apiario, ¿sí? En el apiario para plomo, lo que fue Cajicá, ¿sí?, lejos del río Bogotá no hubo diferencia significativa, todos presentaron la misma concentración. Y para lo que fue también cerca del río Bogotá, dos de los apiarios, las colmenas, la colmena número 3 y la colmena número 4, no presentaron diferencias significativas, pero lo que fue la colmena número 1 y la colmena número 5 sí presentó diferencias significativas respecto a las otras dos colmenas. Ok. Listo. Para cadmio, en lo que fue lejos del río Bogotá, todas presentaron diferencias significativas, y para Cajicá también cerca del río Bogotá hubo dos que sí presentaron diferencias significativas en las concentraciones de metales pesados. Entonces podemos ver con estos análisis estadísticos, ¿cierto?, que a pesar de que estuvieran en el mismo apiario las colmenas, algunas estaban presentando niveles más altos y otras niveles más bajos. Y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque nuestro estudio, ¿cierto?, con las concentraciones que nosotros obtuvimos de las muestras, ¿sí?, empezamos a hacer el análisis de qué pasaría, ¿sí?, si estos niños consumieran ese polen diario, ¿sí?, o semanal. ¿Qué pasaría? ¿Sí? ¿Se vería afectado la salud de ellos? ¿No se vería afectado la salud? Entonces empezamos a ver, ¿cierto?, que según la norma en plomo, ¿cierto?, el consumo diario que ellos podrían tener es de 0.0055 miligramos por kilogramo. En hombres sería de 0.07, en mujeres en 0.06, ¿sí? Y la TSR dice que el consumo está en 1.0. Entonces, aquí sería lo máximo que ellos podrían consumir o tolerar, ¿sí? Con respecto a las concentraciones que nosotros encontramos, están acá, ¿sí? Entonces no hay ningún problema, ¿sí? Siga consumiendo, pero con precaución, ¿sí? Mientras tanto, ¿sí?, que aquí para lo que es semanal, ¿sí?, en semanal vemos el consumo, ¿cierto?,
que igual se está en 1.0 y nos encontramos acá. Entonces no hay ningún problema. Sigamos por favor. Y aquí el análisis comparativo de plomo, ¿sí? Empezamos a ver en niños, ¿sí? En niños el consumo también es máximo, está en 1.0 y el consumo está acá, ¿sí? Entonces no hay ningún problema con el plomo. Pero, ¿qué pasa? ¿Sí? Aquí ya vemos la cosa que se nos pone de color hormiga. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el cadmio y el cadmio, la norma dice que es de 0.0008. Las concentraciones que encontramos es de 0.07, ¿sí? Y en mujeres y en hombres 0.1. Encontramos que estamos en el límite, ¿sí? Y a veces lo estamos también sobrepasando. Entonces es importante ver esta concentración de mercurio y quién lo está generando y cómo son esas presiones. El estudio solo iba a esto, a identificar las concentraciones de metales pesados y que si podía afectar o no afectar esos niveles en la salud humana, ¿sí? Entonces, hasta ahí era el estudio. Más allá, pues, es otro estudio, es otras variaciones. Y en niños, ¿sí? Empezamos a ver que estamos en el límite, ¿sí? Tanto diario como semanal. Entonces es importante tener en cuenta eso. Para mercurio igual estamos al límite, tanto en hombres como mujeres, la concentración está llegando al límite de la que permite la norma. Y en niños lo estamos, pero por arriba, ¿sí? Entonces es importante eso. Entonces, como conclusión de este trabajo, este estudio permite ver cómo la abeja Apis mellifera puede recoger una serie de información del medio ambiente por medio de los productos que lleva la colmena, como el polen, siendo este un bioindicador que se puede utilizar en nuevos estudios y en nuevas muestras de metales pesados. El análisis del polen transportado por la abeja Apis mellifera mediante espectrofotometría de absorción atómica permitió identificar concentraciones de metales pesados de plomo en niños y en adultos y cadmio en niños por debajo del nivel permitido por el marco legal establecido por la norma de la Unión Europea. Sin embargo, para mercurio se debe realizar más estudios, ya que los niveles mostrados en este estudio están por encima, ¿cierto?, de la semana de niños que puedan consumir este producto por semana y dieron más saltos a lo permitido por la normatividad. La influencia en la cercanía del río Bogotá o lejanía del río Bogotá de los apiarios, ¿sí?, sobre las concentraciones con plomo y cadmio y mercurio en polen recolectado por la abeja Apis mellifera sí presentó variación y se presenta con mayor concentración cerca al río Bogotá, pero estas concentraciones varían según el metal. Es así como el plomo y el cadmio en algunos apiarios que están cerca del río Bogotá se presentan diferencias significativas en cada uno de los apiarios dentro de las colmenas, ¿sí? Ustedes vieron que en los cuadros les presentaba que sí habían diferencias significativas dentro de la misma colmena, ¿sí? Y la otra, ¿sí?, es que la presencia de metales pesados, según municipio, apiario y colmena, mostró diferencias significativas, siendo las más notorias los de cadmio y plomo, mientras que mercurio no presentó diferencias significativas. Esto demuestra que las concentraciones dependen del sitio en que se encuentre en el municipio, el apiario y la colmena, y las concentraciones que estén presentes en el ambiente. La comparación de las concentraciones encontradas de plomo, cadmio y mercurio en las muestras de polen con la normatividad permitió identificar que no hay algún riesgo factible para la salud pública en plomo en niños y adultos, ni en mercurio para adultos. Sin embargo, para mercurio sí hay riesgos para los niños en consumo semanal. De igual forma, hay riesgo en cadmio para niños y adultos que sobrepasan las concentraciones que se obtuvieron que están cerca al tope máximo y que permite la normatividad legal. Esta información ayuda a las entidades
de salud pública para que elaboren proyectos para determinar las posibles relaciones entre las enfermedades potencialmente ocasionadas por el mercurio y el cadmio y el consumo de polen con altas concentraciones de metales pesados y altas frecuencias, lo que podría describirse como una intoxicación crónica. ¿Sí? Porque es que muchas veces, es que le duele la cabeza, es que el niño a veces presenta mareos, vomita, ¿sí? No, es que eso debe ser de pronto que tiene muchos, y algunas veces los dicen las abuelitas con todo respeto, ¿cierto? Muchos bichos, o que de pronto comió algo y le cayó pesado, ¿sí? Pero no estamos teniendo en cuenta estas externalidades que se están presentando en el medio ambiente, ¿sí? También, sí, una de las recomendaciones es que el apicultor y las autoridades como el INVIMA trabajen en conjunto, ya que es necesario tener en Colombia una normatividad de vigilancia y control específica para que se haga énfasis en las concentraciones de metales pesados permitidos en polen, ya que la mayoría de la información que se encuentra corresponde a suplementos alimenticios y no tiene información sobre la concentración de metales pesados en estos productos, ¿sí? Y esa fue una de las limitantes que yo tuve para hacer esta investigación. Entonces, ¿qué pasa? Como el polen es un suplemento proteico, ¿cierto? Un suplemento alimenticio, tomé, ¿cierto? Esa concentración como un alimento suplementario. Aunque el polen es un suplemento alimenticio utilizado en niños y adultos, debe hacerse más estudios para que se pueda identificar la presencia de metales pesados, siendo este trabajo un primer paso para un estudio más profundo y que se tengan más recursos representativos con el apoyo de sectores interdisciplinarios. Y debido a que los mercados están mirando la trazabilidad de los productos para determinar su origen, con el fin de asegurar la ausencia de sustancias tóxicas. De igual forma, se recomienda la utilización de estaciones de monitoreo en estas zonas, ya que ayudarían a hacer seguimiento a los niveles de metales y así poder trabajar con las autoridades del medio ambiente en nuevas formas de monitoreo menos costosas y más eficientes en la cobertura de áreas en menor tiempo y en cada una de las zonas que se está haciendo, ¿sí? Entonces, miren la importancia, ¿sí? Que con un animalito tan pequeño, toda la información que nosotros recogemos. Y de pronto, pues, a mí en la hipótesis y en las preguntas que les mostré al principio, hubiera fallado porque de pronto no se hubieran presentado metales pesados, ¿cierto? Bueno, chévere, rico, porque pues estamos en un ambiente sano, en un ambiente que no tiene presiones antrópicas tan altas, pero es importante que también las autoridades empiecen a monitorear esto, ¿sí? Y ahí es donde vemos la importancia que tiene la abeja para nuestros ecosistemas, ¿sí? Y ya que ahorita se está desapareciendo y ya se están presentando las primeras, desde hace unos 3, 4 años, los apicultores han tenido problemas porque las colmenas se les están muriendo, ¿sí? Ya encuentran, pero son montones de abejas muertas y todo eso. Y eso también, pues, para nuestro ecosistema va a ser un problema, un perjuicio para nosotros, ¿vale? Ok, muchas gracias, muy amables. Bueno, agradeciendo la intervención del doctor Riveros, quisiera saber en este momento si alguien de acá tenemos alguna pregunta. Les recuerdo que el material que en este momento el doctor Rivero, pues muy formalmente ha expuesto, ya está a través del canal de YouTube. Así que les agradecemos muchísimo a cada uno de ustedes la participación y les recordamos que dentro de 8 días pues estaremos dándole continuidad a las jornadas de la madrugada rurales. Agradecemos a todos y demos a todos un cordial aplauso aquí a nuestro conferencista. Gracias, mi amor. Dime.